En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. El año no ha podido comenzar de una forma más abrupta. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. La invasión de Venezuela y el arresto de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha conmocionado al mundo político y financiero y ha puesto en alerta a los inversores de todo el planeta. Se abren muchísimos interrogantes. ¿Qué oportunidades de inversión se abren en la época post-Maduro? ¿Qué efectos tendrá en el petróleo? ¿Es hora de invertir en petroleras? ¿Qué pasará con las empresas españolas en Venezuela como Repsol y BBVA? ¿O qué futuro le espera a Groenlandia y Cuba? Soy Amparo Polo y hoy me acompañan Iñaki Garay, director adjunto de Expansión, y Roberto Casado, corresponsal económico, para intentar resolver todo este enjambre de preguntas. Hola, Iñaki. Muy buenos días, Amparo. Encantado de estar aquí contigo y con Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Hola, encantado también de estar. Ambos son expertos en el sector energético porque durante muchos años escribieron de este sector, así que estamos en muy buenas manos. Y como esto es un podcast para inversores, vamos a entrar en materia directamente y vamos a hablar de petróleo. Bueno, Iñaki, Roberto, ¿qué efectos va a tener esta decisión de Donald Trump de entrar en Venezuela? Un análisis de Bloomberg explicaba estos días que con la doctrina Monroe, que también vamos a explicar qué es esto que ya todos teníamos casi olvidado, con esta doctrina a pleno rendimiento, Estados Unidos controla casi el 40% del petróleo mundial, algo que nunca habíamos visto en los últimos años, desde luego. Así que, bueno, ¿cómo va a afectar al precio del petróleo toda esta nueva situación? Lo que hemos visto es cierta volatilidad, pero el precio se ha quedado un poco donde estaba antes de la intervención en Venezuela. Aquí hay dos elementos. Primero, Venezuela llegó a producir 3 millones de barriles diarios en su día y ahora produce menos de 1 millón. Para ponernos en situación, es menos del 1% de la producción mundial de petróleo, con lo cual el efecto a corto plazo de lo que pasa en Venezuela es relativamente pequeño para el mercado de petróleo, que de hecho ahora hay un exceso de oferta. ¿Qué pasa? Que Venezuela, según los datos que tiene la OPEP, alberga el 20% de las reservas que quedan en el mundo de petróleo. Y aquí es donde está el gran botín, que es supuestamente el que persigue Donald Trump y las compañías estadounidenses. Lo que pasa es que esto evidentemente necesita grandes inversiones para sacar ese petróleo del suelo y un escenario, un marco legal predecible y estable para poder, para que las empresas privadas, se supone que las americanas, que son las que parece que, y algunas europeas como Repsol o Eni, que están por allí, pues para que se decidan a invertir, sacar ese petróleo y sacar una rentabilidad. Hay que tener en cuenta que las petroleras no sueltan un euro o un dólar, sino es esperando un retorno mínimo del 20% prácticamente en proyectos de exploración y producción. Con lo cual yo creo que hasta que se aclare un poco el panorama político y legal en Venezuela, no vamos a ver qué va a pasar con esto, ¿no? Pero desde luego ahí hay un tremendo... Hay que tener en cuenta las reservas de Venezuela, las supuestas reservas, porque bueno, esto de las reservas probadas siempre es hay que tomarlas un poco de una pizca de sal, pero son mayores que las de la Arabia Saudí. Y yo creo que Trump al final es por lo que ha decidido intervenir aquí. Si tú miras las intervenciones de Trump desde que está en el poder, hay una clara línea que interviene allá donde hay intereses energéticos en juego, ¿no? Ha intervenido en Irán, en Nigeria. Luego está metiéndose mucho en el tema Rusia-Ucrania, que también tiene un gran impacto en el mercado energético. Mantiene unas relaciones muy buenas con los países del Golfo. Y yo creo que en el caso de Venezuela pues es el gran elemento que está ahí, ¿no? Pero yo creo que hay que esperar un poco para ver qué puede pasar ahí, quién se va a llevar esas posibles ganancias y cómo se va a desarrollar. Yo creo que Trump, cuando accedió a la presidencia en Estados Unidos, le dieron un briefing sobre en qué iba a consistir el nuevo dominio del mundo. Y el nuevo dominio del mundo va a consistir en controlar fundamentalmente recursos.
Y en eso es verdad que en los últimos años China le estaba ganando la batalla a Estados Unidos. Por eso ese interés inusitado de Trump por recuperar territorios o influencias sobre áreas que teóricamente Estados Unidos había abandonado. Estados Unidos desde hace mucho tiempo no tenía prácticamente nada en Venezuela. Venezuela prácticamente el 60% de la exportación de crudo iba a parar a China. Y esa presencia Trump la quiere recuperar, quiere cortarle las alas a China tanto en América Latina, recuperando un poco lo que decía Roberto de la doctrina Monroe. Monroe estableció en algún momento que América debía ser para los americanos, y ese es el segundo axioma que tiene Trump después de decir que América primero. América vuelve a ser para los americanos o quiere que vuelva a ser para los americanos, y además cualquier zona del mundo que puedas tener incidencia sobre la seguridad de Estados Unidos tienen que tener un control sobre ella. Y por eso el interés que tiene también sobre Groenlandia, sobre el que seguramente luego hablaremos. Sobre el tema del petróleo de Venezuela, como bien ha dicho Roberto, Venezuela en el año 2005 producía 3 millones de barriles, ahora produce unos 850.000. Ese deterioro de la industria venezolana ha venido muy ligada a la política que estableció Chávez primero y luego Maduro después con el expropiese, es decir, ha expulsado prácticamente ahí a todas las compañías que estaban operando, muchas de ellas americanas, con las que algunas de las cuales mantiene pleitos todavía millonarios. Con Conoco creo que tiene un pleito de 11.000 millones de dólares que le reclama Conoco. Pero esa expulsión de las compañías provocó un deterioro de la industria notable. Hay una falta total de inversión, hay una falta de técnicos especializados, y la industria del petróleo funciona cuando hay inversores. ¿Qué va a pasar? Pues probablemente que a medio plazo no va a variar en gran parte, pero a corto plazo no va a variar en gran parte, pero a medio plazo se puede recuperar algo la inversión y estarían en condiciones de poner en el mercado entre 1 y 2 millones de barriles. No alcanzarán los 3 millones que tuvo en el pasado, pero eso desde luego en un mercado que, como decía Roberto, ahora mismo hay exceso de demanda, los 100 millones desde hace mucho tiempo y de barriles día y no crece, de falta de oferta exactamente. Pues no va a variar demasiado los precios. Es más, yo creo que se va a tender a una distensión en los precios del crudo. Y dentro de todo este contexto del que estamos hablando, ¿qué papel va a jugar Repsol? Que es una de las pocas petroleras que siguen allí y que habrá que ver si efectivamente saca partido. Te voy a decir yo, si me permite, Roberto, ahora empiezo yo. Repsol tiene allí una cierta presencia, prácticamente el 15% de las reservas que tiene Repsol están en Venezuela, pero ahora mismo no las está explotando realmente. Lo que tiene en funcionamiento es un campo de gas con Eni que se llama Perla. Es un campo de gas offshore que toda la producción que sacan de ese campo de gas lo destinan fundamentalmente al consumo interno venezolano, con lo cual los márgenes son muy pequeños. Luego, si obtiene algún pequeño beneficio, ni siquiera lo puede repatriar. Por lo tanto, cualquier situación que pase en Venezuela va a redundar en beneficio de Repsol. Primero porque va a haber una mayor seguridad jurídica, seguramente se van a abrir los mercados, se va a poder explotar mejor todas esas posibilidades que tiene allí Repsol. Y luego no hay que olvidar una cosa, que en Perla Repsol está al 50% con Eni, que es del Estado italiano. Y Meloni mantiene una buena relación con Trump a la hora de conseguir una posición ventajosa, siempre por detrás de las compañías norteamericanas. La única compañía norteamericana que se mantiene en Venezuela es Chevron. Yo no sé de qué manera, pero sigue estando allí. Pero la posición de Repsol junto a Eni le va a permitir, yo creo, optimizar un poco más todo el potencial que tiene en Venezuela. Y lo más interesante en el caso de Repsol es que está jugando ahora mismo a ser una petrolera americana. Y yo creo que hay una operación que tenía prevista este año precisamente, que es Repsol. El negocio en Venezuela está dentro de su filial de exploración y producción, donde ahí el 25% es ya de un fondo estadounidense, de EIG. Y la idea era este año sacar esa empresa o bien a la bolsa de Nueva York o bien fusionarla con una petrolera americana. Con lo cual
no es muy descartable que esa compañía pase a ser, esa filial de Repsol pase a estar domiciliada en Estados Unidos. Y yo creo que los acontecimientos que estamos viendo ahora pueden frenar de momento la operación, porque es muy difícil valorar ahora todas esas reservas que comentaba Iñaki que tienen en Venezuela, pero a la vez a Repsol le sitúa en la posición de que, como estamos viendo, pues puede ir a la Casa Blanca, juntarse con las otras empresas estadounidenses y presentarse como una petrolera más americana que europea. Y yo creo que van a jugar ahí. De hecho, Repsol tiene en Estados Unidos varios intereses. Tiene en Alaska y luego en el Golfo de México, o Golfo de América, como le gusta llamar a Donald Trump. Con lo cual yo creo que Repsol está en una encrucijada curiosa de cómo se resuelva Venezuela. Puede a su vez impulsar toda esta operación que tiene pendiente realizar en Estados Unidos. Y yo creo que el tener un socio ya americano, EIG, que es un fondo muy ligado al mundo del petróleo estadounidense, le puede ayudar a la hora de ahora como tanto rescatar el dinero pendiente que tiene en Perla, como para buscar nuevos proyectos allí, como para desatascar la operación que tiene en Wall Street pendiente. Hay un tema importante sobre el crudo venezolano. La mayor parte de las refinerías que tiene Estados Unidos en el Golfo de México, en la zona de Luisiana y de todas estas zonas, están preparadas para procesar el crudo venezolano, que es un crudo muy pesado, que fundamentalmente se utiliza para la elaboración de asfaltos. Es verdad que posiblemente tendrían que hacer inversiones. Hemos oído hace unos días que Marco Rubio se ha reunido con las petroleras estadounidenses. Por lo tanto, yo creo que si hay un cierto consenso, y creo que había una nueva reunión en la que también participaba incluso Repsol, que si hay un cierto consenso, ese mercado petrolero venezolano va a empezar a aportar dentro de no mucho tiempo. Bueno, de hecho, esa reunión es hoy, esta tarde, está prevista sobre las 7 de la tarde. De varias petroleras, incluida Repsol, o sea que a lo mejor de allí sale algo un poco más concreto. Bueno, aunque aquí no nos gusta hacer recomendaciones de valores, porque nunca hacemos, si hubiese que decir qué pronóstico le damos a Repsol y al resto de petroleras americanas, ¿pensáis que es una buena oportunidad de cara a los inversores o os parece pronto para pensar que va a tener un efecto? Estaba bien antes revisando, Repsol ha tenido un muy buen año en bolsa. En el pasado año ganó más de un 30%. La verdad es que venimos ya de unos valores muy elevados, ¿no? Batir esos porcentajes es complicado, pero a lo mejor tienen ahora... Sí, Repsol curiosamente ha ido subiendo mientras el Brent ha bajado, pues Repsol tiene una gran dependencia de las refinerías y en este caso el margen que ganan las refinerías, es decir, la diferencia entre el precio al que compran el crudo y el que venden luego la gasolina, y lo que llega al cliente final, ha aumentado mucho. Entonces Repsol está ganando mucho dinero en sus refinerías y gasolineras, que es donde hace la mayor parte del negocio, y por eso se explica la gran subida en bolsa. Ahora con lo de Venezuela hay un efecto casi contradictorio. Por un lado, si se amplía la producción venezolana, afectará hacia la baja el precio del barril de petróleo. Los analistas estiman que puede impactar en $3-4 por barril, lo cual es negativo para las petroleras, pero entre esas petroleras la que se lleve la mayor parte de esa producción, pues sí puede, compensando la mayor producción, aunque tenga menos margen por barril, puede salir ganando. Y de ahí yo creo que Chevron fue la que más subió en bolsa. Y Repsol, como te decía, como tiene esta doble jugada de ver lo que pasa en Venezuela y lo que luego consiga por la vía americana corporativa, pues también puede verse beneficiada. Sí, esto es un mercado global y lo que puedes ganar en unos lados los puedes perder en otros. Como dice Roberto, pues si hay una caída del precio del crudo en general a nivel global, pues eso le va a penalizar. Pero es verdad que sobre sus actividades en Venezuela, que pueden ser importantes, pues los márgenes van a mejorar notablemente. Esa explotación que hablábamos antes de Perla, esa explotación de gas, pues fundamentalmente si se abre para el mercado exterior, pues eso le va a dar rendimientos. Otra empresa española que también está bastante presente desde hace muchos años, ha aguantado ahí el tipo, es BBVA, a la que también se le abren posibilidades bastante interesantes. ¿Pensáis que efectivamente el sector bancario también puede verse beneficiado por toda esta, era post-Maduro, ¿no? Como decíamos antes. Mira, yo creo que en la época de Chávez y Maduro, durante estos últimos 25 años, se han expropiado o intervenido más de 1.000 compañías y bancos en Venezuela.
y eso es lo que ha provocado un deterioro total de la actividad industrial y financiera hasta hacer que el PIB se haya retraído pues del orden del 75%, que es lo que ha provocado que 8 millones de venezolanos hayan salido corriendo del país porque se morían de hambre. A nada que se normalice un poco, se revierta esta situación, hay una cierta seguridad jurídica, puede haber un poco más de actividad económica y tal, cualquier empresa que esté operando allí, y me refiero tanto a empresas como a entidades financieras, pues va a recuperar muchos márgenes. Yo creo que casi todas las empresas que no habían sido expropiadas o bancos tenían ahora mismo aquel mercado amortizado. O sea, prácticamente no esperaban nada de ello. Por lo tanto, en principio creo que puede ser una buena noticia también para el BBV, que ha aguantado esa travesía del desierto, estar allí. Sí, ahí está claro, los inversores yo creo valoraron hasta hace una semana a cero los negocios de BBVA o de Telefónica también en Venezuela, porque estás ahí, no ganas dinero y aunque lo ganes no lo puedes sacar, estás ahí atrapado. Entonces cualquier oportunidad que haya ahora de empezar a mejorar las operaciones, empezar a sacar beneficios, dividendos, es positivo. Y por otro lado tiene también el otro efecto positivo, es que si la situación en Venezuela se normaliza, también te puedes ahorrar problemas con Estados Unidos, ¿no? Que era el gran peligro de que le ha pasado a Repsol, ¿no? Que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela te afectaran ya no a las operaciones tuyas en Venezuela, sino a tus operaciones en Estados Unidos, en otros países, ¿no? A la hora de mover dinero, etcétera. Entonces, cualquier cosa que venga yo creo que va a ser positiva para BBVA o para Telefónica, que parece que lo que quiere en realidad es vender y irse a Venezuela como se ha ido de otros países latinoamericanos. Y más allá de las inversiones en bolsa, otras repercusiones que podáis ver en otro tipo de activos, el oro, por ejemplo, ¿no? O otros activos que también puedan verse reflejados con este impacto de Venezuela. Sí, ahí el oro, pues que lleva una racha impresionante, pues vuelve a ser otra vez actuar de activo refugio ante las tensiones geopolíticas. Yo creo que más incluso por el caso particular de Venezuela, al final lo que refleja, y que comentaba Iñaki al principio, es que Trump está en un modo intervencionista, que hay una lucha de bloques que no sabemos cómo va a acabar entre Estados Unidos y China principalmente, y entonces al final lo de Venezuela es como un precedente de lo que puede pasar en otras zonas. También puede ser un precedente para que China o Rusia digan, no, pues si los americanos se quedan con América, pues nosotros vamos a por el sudeste asiático o voy a hacerme más fuerte en Ucrania y otros países, ¿no? En el caso de Rusia. Entonces todo eso combinado hace que el oro vuelva a verse propulsado al alza, ¿no? En cuanto a otros mercados, fuera de lo que es la propia Venezuela, donde nadie invertía y ahora de repente hay gente entrando y están subiendo los precios, pues Venezuela casi no ha tenido efecto en bolsa o en bonos, ¿no? Pero lo que digo, si subiera la tensión geopolítica, entonces sí se notaría, ¿no? Al final lo que dicen los analistas es que las tensiones geopolíticas, cuando más se notan en bolsa, es cuando tienen el efecto al contrario al actual, que es cuando el precio del petróleo sube, que es lo que pasó pues en el caso de Ucrania, en la guerra del Golfo, en el embargo de los años 70 de los países de la OPEP. Ahí es cuando de verdad una crisis geopolítica llega con fuerza a la bolsa o a la renta fija. Y de momento no parece que vaya a ser el caso. Sino el contrario, ¿no? Quizá va a bajar todavía más el petróleo, la inflación, etcétera, ¿no? Incluso el oro, ¿eh? Yo creo que Venezuela tiene unas importantes reservas de oro, me comentaban hace poco, por lo tanto, yo creo que estar a disposición del mercado de alguna manera siempre contribuye a relajar los precios. Es que hablando de materias primas y Venezuela, vamos a movernos ahora a esta isla que copa la atención de medio mundo ahora mismo, Groenlandia. Se ha convertido en objetivo claro de Donald Trump. Pero parece que hay un poco de leyenda urbana, ¿no? Al principio se comentaba mucho que el interés era por toda esta serie de recursos naturales. Otras voces dicen que sacar materias primas por encima del círculo polar ártico es prácticamente imposible, con lo cual esa no es la razón. Es muy caro, casi imposible, y ahora mismo la tecnología tampoco está tan desarrollada, con lo cual hay otros motivos por los que Donald Trump quiere
comprar, conquistar, no sabemos qué va a hacer al final, o controlar esta isla, ¿no? O controlarla. ¿Qué motivos hay para que Donald Trump se haya empeñado en esta pequeña isla? Bueno, pequeña isla no, no, es bastante grande. Es bastante grande, pero bueno, hay un problema fundamentalmente de seguridad y defensa para Estados Unidos. En Groenlandia pertenece a Dinamarca desde tiempo ancestral. Yo creo que fueron los vikingos los primeros que se asentaron por allí, allá por el siglo XIII, pero posteriormente, creo que hacia mediados del siglo XIX, es cuando ya efectivamente Groenlandia pues toma posesión. Es una isla que en aquel momento no tenía ningún valor porque tenía mucho frío. Tú date cuenta que en aquella época, después de la guerra de Crimea, Rusia vende Alaska a Estados Unidos por una cosa, algo así como por $7,5 millones, que sería el equivalente hoy a unos $150 millones. Hay casas en Nueva York que valen más dinero que toda Alaska. El problema es que a medida que el mundo transcurre y que la geopolítica avanza y sobre todo las amenazas, fundamentalmente la amenaza nuclear, ha ido creciendo, Groenlandia se convierte en un espacio demasiado importante porque es la puerta de entrada a todo el Ártico. Por Groenlandia, en Groenlandia Estados Unidos tiene una base, fruto de un acuerdo que firmó en 1951 con Dinamarca, que se llama Pitufik, que es en realidad un observatorio espacial que sirve para controlar tráficos marinos, tráficos aéreos y todo lo que pasa por el cielo de Groenlandia camino a Estados Unidos. Entre ellos, por ejemplo, misiles balísticos de media y larga distancia que se podían lanzar desde la zona del Ártico hasta Estados Unidos. En ese sentido, yo creo que la CIA, que los analistas que tiene Trump allí en el torno de la Casa Blanca y el Pentágono le han advertido sobre la importancia de tener un control sobre esta zona, un control militar sobre esta zona. Y eso es lo que más le preocupa en estos momentos en los que, después del final de la caída del muro de Berlín, que pensamos que había una etapa de distensión y tal, pues volvemos a estar en el peor momento en cuanto a tensión geopolítica que ha vivido el mundo en su historia. Sí, entonces esta doctrina Monroe, o Donroe, como ya lo llama el propio Trump, pues claro, Groenlandia para él es parte de la zona de influencia en la que ellos deben dominar, ¿no? Y aparte del tema de seguridad, yo creo que también está el tema de las rutas de materias primas que se pueden abrir más que por la explotación, que también puede haber otra ruta ahí de materias primas a través de esa zona, ¿no? Sobre todo si avanza todo el tema del deshielo, etcétera, etcétera. El cambio climático, ¿no? Que va... Sí. Bueno, esto todavía hay que verlo, cuántos años puede tardar, pero está claro que el deshielo está allí y que será más navegable toda esa zona, ¿no? Se habla de 350.000 kilómetros cuadrados anuales de deshielo, con lo cual en algún momento... Pero aparte de las materias primas, se me olvidaba una cosa, permíteme, Roberto, que es que por allí navegan o pueden navegar parte de la flota rusa y submarinos nucleares también cargados de armas. Entonces, que se puedan acercar submarinos con armas nucleares a Estados Unidos, eso a Trump le preocupa. Para que os hagáis una idea, desde Rusia, ahora a través del Ártico, un misil tardaría en llegar unos 30 minutos a un objetivo estadounidense. O sea que la capacidad de reacción es muy pequeña. Desde un submarino navegando esas zonas del Ártico próximas a Groenlandia tardaría bastante menos. Por lo tanto, el elemento de controlar ese tiempo para habilitar una respuesta es fundamental para los intereses americanos en estos momentos en los que la distensión se ha acabado, ¿no? De todos modos, yo creo que aquí, teniendo en cuenta también el precedente del famoso taco trade, de que cuando Trump frena, ¿no? Y es cuando los mercados se asustan y dicen, suben el coste de financiación de Estados Unidos, etcétera, un ataque o cualquier actuación agresiva en Groenlandia, eso sí tendría un impacto brutal en los mercados. Y yo creo que ahí Trump lo que está haciendo ahora es, bueno, ir a su típica estrategia de negociación. Voy a máximos, digo que bueno, que os voy a invadir, etcétera, y luego buscar una negociación. No sé esa negociación si será la compra de
de Groenlandia y Dinamarca, o simplemente un acuerdo, no sé si a través de la OTAN o bilateral, para instalar allí más bases, más controles, etcétera. Al final, un dominio de facto de esa zona, ¿no? Que permitido por Dinamarca, pero yo no veo, hay pocas cosas que frenen a Trump, pero yo creo una sería el que se actuara, esto sería un golpe para los mercados tremendo y a su vez eso sí seguramente dispararía el coste de las materias primas, del petróleo, de la inflación. Tiene elecciones legislativas en noviembre y no creo que se arriesgue cuando gran parte de su política es intentar bajar los precios al consumidor en Estados Unidos de cara a esas elecciones en noviembre, que se atreviera a lanzar algo así. Y con todas las acciones y patrimonio invertido que tienen los americanos en bolsa, que se atreviera algo así de aquí a las elecciones de noviembre. Entonces yo creo que ahí confiamos en el taco trade para que no llegue a mayores. A mayores. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la estrategia de Trump se basa en lanzar proyectos maximalistas, como dice Roberto, y en el momento que cata que puede haber una cierta resistencia o que puede poner en problemas, no solo que lo cata, seguramente que los propios grupos de presión que existen en Estados Unidos se lo hacen llegar, le dirán ¿dónde vas? Pues él para o retrocede o va modulando. Pero claro, esta dinámica es muy poco conocida. En la diplomacia, después de la Segunda Guerra Mundial, estas formas no se conocían. Porque dentro de toda este cúmulo de mensajes que lanzó Trump al principio de esta semana, Trump también habló de Cuba. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they can hold up. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela. From the Venezuelan oil, they're not getting any of it. ¿Qué puede pasar con Cuba y con Colombia, que son los dos países donde, además de Groenlandia, además de Venezuela, por supuesto, también ha puesto foco el señor Trump? Bueno, pues yo estoy un poco de acuerdo con Roberto en que forma parte de esa manera de hacer política que tiene Trump de cargar contra todo, pero no creo que sea una amenaza. Primero, Cuba hoy para Estados Unidos no es ninguna amenaza. Los recursos que tiene son más bien limitados. Es verdad que tiene algo de petróleo también en la zona de Maracaibo, no me acuerdo ahora cómo se llama, la zona esta, que es una zona muy turística, no recuerdo, perdona. Pero bueno, no creo que le plantee una gran preocupación Cuba, salvo por un elemento, que es que Marco Rubio, su secretario de Estado, es cubano, es un hijo del exilio cubano. Yo creo que tiene allí una cuenta pendiente emocional con la isla. Cuba lleva desde la caída del muro de Berlín y desde la desintegración de la Unión Soviética en una crisis monumental. Es un pueblo prácticamente en supervivencia. Cualquier cosa que pasara en torno a Cuba, que nos puede parecer así grandilocuente, solo sería para el bien de Cuba. Yo creo que ahora con el tema de Venezuela, yo me imagino que todavía va a estar más asfixiada Cuba, porque Venezuela le estaba suministrando petróleo, etcétera. Entonces yo creo que va a esperar a ver qué pasa, a ver si cae por su propio peso, que no parece que vaya a ser, ¿no? Porque ya lleva muchos años resistiendo embargos y sanciones, etcétera, ¿no? Y la situación es muy... Pero entonces no sé si sería más fácil que en Venezuela seguramente llegar y llevarse allí al presidente, pero yo creo que por lo que hablábamos antes, al final no hay, o lo que decía Iñaki, no hay un interés económico ahí claro ni de seguridad, con lo cual yo creo que ahí Trump no tiene prisa más allá de amenazar, de mantener un poco la retórica contra el actual gobierno cubano. Cuba, no sé, Cuba tiene más kilómetros de costa que España, que a mí es una cosa que me sorprendió, además una costa maravillosa, o sea, potencial en Cuba hay enorme, hay un potencial turístico, hay un potencial, o sea, Cuba que está sumida en la más inmensa miseria, por cierto, como Venezuela que era el tercer país más rico de América Latina en el año 2005, hoy solo tiene por detrás a Bolivia y Haití. O sea que el deterioro de la economía venezolana y el deterioro de la economía cubana es tan notable
que casi cualquier cosa para ellos es mejor. Es verdad que sigue habiendo ahí un reducto terrible, que es unos regímenes dictatoriales que mantienen el fuego y el hierro sobre ellos, que impide el cambio. Pero realmente la gente, yo creo que está deseando el cambio. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa con todos estos asuntos. Se nos espera un año muy interesante, desde luego, en geopolítica y en los mercados financieros. Así que, Iñaki Garay, muchas gracias por haber estado con nosotros. Roberto Casado, gracias también. Esto ha sido En Acción, el podcast para el inversor inteligente, que ha sido editado por Cristina de Rojas. Gracias por escucharnos y feliz 2026.